buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos otra vez a nuestro estudio. Hoy vamos a continuar con lo que es el tema de profecías y vamos a abrir el libro de Daniel en el capítulo 7 y vamos a ver allí cómo el profeta sigue aportando más detalle a lo que él ya viene hablando o a lo que habló en el capítulo 2. Retomando un poquito, repasando el capítulo 2, allí el rey Nabucodonosor, que es el rey de Babilonia, que gobernaba en aquel tiempo, tuvo un sueño y soñó una estatua compuesta por diferentes metales: la cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre, muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies eran una mezcla de hierro y barro cocido, y finalmente él vio cómo una piedra que fue cortada no con mano golpea los pies de la estatua. Ese sueño que tuvo el rey Nabucodonosor no obtuvo una interpretación inmediata. Él no encontró un significado del sueño, con el agravante de que tampoco se acordaba, hasta que Dios permite que en el escenario entre el profeta Daniel para explicarle el significado de este sueño. Y entonces él, en el capítulo 2 de Daniel, le dice que la cabeza de oro era Babilonia mismo, teniéndolo a él, el rey Nabucodonosor, como rey y como cabeza principal. Luego le dice que los metales que le siguieron tienen que ver con imperios que serían inferior a la magnificencia y al poder que en su momento supo tener el imperio babilónico. Por lo tanto, ahora en el capítulo 7, Daniel lo que va a hacer es en ese cuadro seguir dando pinceladas como para que podamos nosotros ir agregando detalles a la profecía. Allá en el capítulo 2 se hablaba de imperios políticos y económicos, pero ahora Daniel va a agregar otros matices más para ir completando este cuadro. Allá se hablaba de metales. Acá, en esta visión que es paralela, se va a hablar de bestias. Y se va a decir que estas bestias combatían en el mar, que eran 4 grandes bestias. Y va a mencionar un león alado, un oso con 3 costillas en la boca, que estaba más alzado de un costado que del otro. Va a hablar de un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Luego va a hablar de una bestia semejante a un dragón que tiene 10 cuernos. Luego va a aparecer en el escenario un 11º cuerno, un cuerno que va a crecer desde lo pequeño, que se va a hacer mucho más grande que el resto de sus compañeros, ¿sí? Y que para surgir va a derribar a 3, y posteriormente a esta secuencia, Daniel es desviado de lo que él está viendo acá en la tierra y es llevado en visión a que él contemple algo que estaba sucediendo en paralelo en el cielo. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo? El juicio. Y cómo Dios en ese juicio iba a reivindicar no solamente su carácter, el carácter de Dios iba a ser reivindicado en ese juicio, sino que como también el pueblo de Dios, que había sido maltratado, perseguido y muerto, ¿sí?, bajo el título de hereje, porque así es como bajo ese cargo se le daba muerte, como en ese juicio Dios lo restituye, lo restaura al pueblo de Dios, ¿sí? Y finalmente vemos el establecimiento del reino de Dios. Esto mismo que vemos con más detalle es lo que explica Daniel el capítulo 2 con la estatua. Son paralelos. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 7, los primeros 3 versículos. En el año primero de Belsasar, rey de Babilonia, que este era el hijo del rey Nabucodonosor, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Vale decir que lo que Daniel va a hacer ya en el tiempo del reinado del hijo del rey Nabucodonosor, Belsasar, ¿sí?, es relatar
de todo lo que él vio o Dios le mostró en visión, en sueño, lo principal. Va a resumir, no que esto sea todo, sino que él va a volcar en este capítulo lo que él considera, ¿no es cierto?, inspirado por el Espíritu Santo, lo más importante, lo esencial. Versículo 2, Daniel dijo, miraba yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Qué es esto de los 4 vientos del cielo? Nosotros tenemos que entender que las Escrituras, cuando nos hablan de profecía, siempre van a utilizar un lenguaje en símbolo, lo cual implica que nosotros no debemos interpretarlo de manera literal. ¿Sí? La Escritura es un libro que se interpreta a sí mismo, vale decir que lo que acá se me habla en símbolos es la misma Escritura, lo que me da el significado de ese símbolo para que yo no lo interprete a mi propio gusto y parecer. Acá dice que los 4 vientos combatían en el cielo, en el gran mar, ¿sí? Y que 4 grandes bestias, diferentes la una de la otra, subían del mar. ¿Qué sería el mar? Apocalipsis, el capítulo 15, vamos a buscarlo para comenzar ya un poco a dilucidar, ¿sí?, respecto de estos símbolos. ¿Qué es el mar? Apocalipsis 17, versículo 15 dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El mar, en un lenguaje profético, simboliza esto. Es una inmensidad de personas, de nacionalidades, ¿sí?, con diferentes culturas, con diferentes idiosincrasias y además con un idioma o lengua diferente. Vale decir que todo esto que está viendo o se le está mostrando a Daniel va a transcurrir en un escenario en donde hay todo tipo de nacionalidades e idiomas, como para que nosotros vayamos en nuestra cabeza pensando dónde puede ser todo esto. ¿Será que eso que él está viendo transcurre en Latinoamérica? No, porque en Latinoamérica el idioma castellano es el idioma predominante. En Norteamérica sucede exactamente lo mismo, el idioma inglés y el francés. Vale decir que, por la evidencia histórica, lo que podemos deducir es que todo esto está transcurriendo en Europa, en donde hoy nosotros vemos distintas idiosincrasias, distintas clases de personas con distintos idiomas, como lo es el francés, el alemán, el italiano, ¿sí?, el inglés. O sea, todo esto está transcurriendo en ese escenario. Ahora él ve subir, ¿no es cierto?, del mar estas bestias que combaten entre sí, ¿sí? Porque él en el verso 2 dice que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Qué son estos vientos? Bueno, Jeremías, el capítulo 49, versículos 39 y 37, me habla, ¿no es cierto?, que estos vientos, este símbolo, significa guerras. Hoy nosotros conocemos el dicho vientos de guerra. Bueno, es exactamente lo mismo. Los vientos significan guerra. Vale decir que todo esto transcurre en un escenario donde hay una inmensa cantidad de personas con diferentes culturas, diferentes idiomas, y que estas 4 grandes bestias surgen en medio de conflictos bélicos. ¿Y qué es una bestia? El mismo Daniel habla de explicarlo. En el mismo capítulo 7, versículo 17, ¿sí?, él dice así, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, ¿sí? Si son reyes, tienen un reino. Vale decir que son 4 reinos, como dijimos al principio de este video. El capítulo 7 es una continuación y está en paralelo con el capítulo 2 del libro de Daniel. Allá eran imperios en el capítulo 2,
acá también siguen siendo imperios, solo que en vez de hablarme de metales, como se habló en el capítulo 2, metales que componían esa estatua, acá se me van a hablar de 4 grandes bestias. En este estudio solamente vamos a tocar 2 de ellas y vamos a comenzar con la primera. El verso 4 dice que la primera bestia era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies, o sea, se la puso parada sobre sus patas traseras, a manera de hombre, y le fue dado un corazón de hombre. Allá en el capítulo 2, en esa estatua, la cabeza de oro era símbolo de Babilonia. Y acá, el símbolo del león alado también es símbolo de Babilonia. Ya la arqueología ha descubierto murales en el imperio babilónico en donde se encontraban grabados leones alados. Las entradas o las puertas de Ishtar, que eran una belleza, eran unas puertas con unos azulejos azules, y en esos azulejos estaba grabado un león alado, ¿sí? O varios leones alados en todo el mural. Y así podemos encontrar muchos detalles que tienen que ver, ¿no es cierto?, con Babilonia, y que el símbolo del león alado le aplica, ya que ellos mismos utilizaban esta imagen del león alado o del querubín alado con cabeza de hombre, ¿sí?, cuerpo de león y las alas de águila. Ya en algunas religiones se mezclaba los símbolos de sus deidades, ¿sí? No es, digamos, un hecho excepcional el de Babilonia. De hecho, el imperio babilónico influenció al resto de las religiones con todo lo que hacía. La historia, si usted va a cualquier libro de historia para enterarse de lo que es la religión babilónica, usted encontrará allí detalles que son muy interesantes. Por ejemplo, este león o querubín alado portaba una triple corona, porque de hecho el rey, inclusive los sacerdotes, también poseían una triple corona. En Babilonia también usted encontrará al león con 2 llaves, ¿sí? La llave del cielo y la llave del infierno. ¿Por qué hago todos estos comentarios? Porque aunque el imperio babilónico hoy ya dejó de existir, su espíritu y su religión no ha muerto. Apocalipsis capítulo 17 me habla de otra Babilonia, una Babilonia espiritual. Acá estamos identificando la Babilonia literal, al imperio babilónico, que constantemente vivió guerreando contra el pueblo de Israel. Y allá en Apocalipsis 17 encontraremos a otra Babilonia que hace exactamente lo mismo, que tiene las mismas características. Vemos, por ejemplo, en Babilonia a deidades que son interesantes. La deidad principal de este imperio era Bel. Los que originaron este imperio, Nimrod con su esposa Semiramis y posteriormente Tamuz, se lo conoce como la Trinidad, Padre, Madre e Hijo. Y esa manera de interpretar, ¿no es cierto?, la religión no ha muerto. Hoy todas las religiones, o la gran mayoría, tienen como deidades a un padre, a una madre y a un hijo. Nimrod, a su muerte, su mujer contó que fue y tomó lugar del astro mayor que fue el sol, de manera tal que la deidad principal que tenía Babilonia era la adoración al sol. ¿Qué día se adoraba al sol? El día domingo. El día domingo era el día fundamental y separado y apartado por Babilonia, ¿no es cierto?, como un día de adoración al sol. A la muerte de Nimrod tomó lugar su hijo Tamuz. Y nosotros lo vamos a ver en el libro de Ezequiel, por ejemplo, que las mujeres dentro del templo
de Dios, endechaban y adoraban a esta deidad, que casualmente murió joven como murió Jesús, porque era considerado un Mesías. Este Tamuz era un falso Mesías y tenía como símbolo la T, el Tao, ¿sí? Que hoy esa T que forma como una cruz. No ha muerto todo este sistema, hoy lo vemos también en esta otra Babilonia espiritual. Esta deidad Tamuz se le oraba de una manera particular, porque esa T, ¿sí?, estaba atada a un círculo de bolillas, ¿sí? Hoy las conocemos como el rosario, pero se le oraba a Tamuz de esa manera. El sacerdote o sumo sacerdote de la religión babilónica portaba la tiara, ¿sí?, que terminaba en dos puntas, porque ellos tenían un sistema de adoración y el otro dios que adoraban era el dios Dagón o el dios pez. Y tenían una mitra, un gorro muy particular, que era el gorro boca de pescado, que es un gorro abierto, ¿sí? Que ese tipo de adoración tampoco ha muerto, porque vemos también que hoy hay religiones que usan, ¿sí?, este gorro en forma de boca de pescado. Por lo que hay muchas cosas para comentar respecto de la religión babilónica, pero creo que estos detalles son fundamentales para que más o menos vayamos identificando, ¿sí?, lo que se hacía en el imperio babilónico, para que más tarde podamos ver que esta religión no ha muerto. De hecho, el sacerdote o el sumo sacerdote en la religión babilónica tenía un título que era el de Pontifex Maximus, que después pasó y se incorporó ese título al imperio romano y que quedó vacante y lo adoptó el imperio que continuó, ¿sí?, el título de Pontifex Maximus. Además, el sumo sacerdote de esta religión babilónica tenía también por costumbre, en un recipiente con agua, ¿sí?, que se consideraba bendecida por los dioses, él tomaba un hisopo y con eso bendecía al pueblo. O sea que vemos una serie de características de esta religión que no ha muerto, ¿sí? La religión babilónica no ha muerto. Volviendo al texto, al versículo 4, dice que este león alado hubo un momento en que se arrancó sus alas, este león fue colocado de pie y se le dio corazón de hombre. Esto significa que Babilonia con el tiempo fue perdiendo su grandeza y la fuerza que es característica del león. Y lo podemos ver, porque la manera en la que cae Babilonia por el imperio que la conquistó, que fue el imperio medo-persa, como lo veremos en un momento, se encontraba en una total y completa decadencia, no solamente moral, sino también una decadencia espiritual. Perdió las características de animal y se nota ahora las características de hombre, porque dice que a este animal se le da corazón de hombre. Y es interesante porque la religión babilónica es una religión concentrada en el ser humano. No es una religión que estaba concentrada luego, ¿sí?, en sus deidades, sino era una religión concentrada en el propio ser humano. Y vamos a ver, cuando estudiemos en su momento Apocalipsis 17 y veamos a esta nueva Babilonia ya espiritual, cómo se continúa, ¿no es cierto?, con toda esta influencia, todo este legado es absorbido por esta nueva Babilonia. El versículo 5 nos dice lo siguiente: y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. De la misma manera como en la estatua de Daniel, la cabeza de oro era un símbolo de Babilonia, el metal que le continuaba era la plata, ¿sí?, y ese imperio que le continuó a Babilonia fue el imperio
medo-persa. Este imperio estaba compuesto por dos pueblos, que eran los medos y los persas. Ciro, que fue finalmente el conquistador de Babilonia, por permiso de él, el que gobernó en Babilonia fue Darío, que también tiene una prominencia, ¿no es cierto?, en todo este tema. Es interesante que de Ciro la profecía, 150 años de su aparición, ya lo indicaba a él como aquel a quien Dios lo habría de ungir para derrotar a Babilonia. Babilonia fue un flagelo para el mundo antiguo. No de balde, allí el profeta Jeremías en el capítulo 50 y 51 describe toda una situación que ocurría en Babilonia, un imperio que, si bien es cierto, era muy fuerte, muy rico, especialmente en oro. Tristemente, las características de ese imperio fue que su moral se fue desvaneciendo, se fue perdiendo. Y entonces a continuación viene esta segunda bestia, que es el oso, que es un símbolo de Medo-Persia. Y dice que está más alzado de un lado que del otro, porque al estar compuesto por dos pueblos, se apoyaba más en la parte militar, ¿sí?, que en la parte política. Había un pueblo que era más sobresaliente en fortaleza que el otro. De la misma manera, como en la estatua, ¿sí?, que vimos que el pecho y los brazos eran de plata, símbolo de Medo-Persia, como aquí lo es el oso, siempre nosotros tenemos un brazo más ágil, más hábil y más fuerte que el otro. Acá sucede exactamente lo mismo, solo que ya no me habla de brazos, sino que me dice de que un lado estaba más alzado que del otro. Entre sus dientes tenía 3 costillas. Esas 3 costillas son símbolos de los reinos que Medo-Persia conquistó. Tenemos a Egipto, Lidia y el mismo imperio babilónico. Y los medo-persas, según dice la profecía, el mismo profeta Isaías en el capítulo 13, versículos 17 y 18, dicen que eran un pueblo sanguinario. No perdonaban ni a niños, mujeres, adultos o ancianos. Su codicia no pasaba por el dinero, la plata o el oro. Ellos tenían una sola ambición, que era la ambición de poder y conquista. Un pueblo total y completamente sanguinario, como lo es el oso, que es un animal completamente carnívoro. Pero tiene el oso una particularidad. El oso es plantígrado. Este animal, cuando se ve amenazado, se pone de pie y no hay manera de derribarlo porque tiene una tremenda estabilidad. De la misma manera como sucedió con este imperio, el imperio medo-persa. Fue mucho más estable y más duradero y prolongado en el tiempo que el propio imperio babilónico. Pero Medo-Persia tenía una religión basada en el mitraísmo, que también es interesante porque al conquistar Medo-Persia Babilonia, tomó y adoptó la religión babilónica y la mejoró, la refinó. ¿Qué es el mitraísmo? El mitraísmo viene de Mitra, que también era considerado como un Mesías, de la misma manera como en Babilonia lo era Tamuz, y era adorado como el Mesías. Muere joven, como murió Tamuz, coincidentemente, como Cristo también murió joven. La religión mitraica consistía en grados. El sacerdote iba escalando grados hasta que llegaba al grado más alto al que podía aspirar cualquier sacerdote, en donde se lo denominaba padre y era célibe. Usted vaya haciendo conexiones, porque vamos a ver que todas estas características se encuentran reunidas, ¿sí?, en esta otra nueva Babilonia que se encuentra allí en Apocalipsis capítulo 17. Nosotros vamos a terminar nuestro estudio acá y la próxima vez que nos encontremos vamos a hablar de las 2 bestias que continúan en este capítulo. Que Dios los bendiga y hasta nuestro próximo encuentro.
eso vuelve a